El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron a Jesús a decirle: estamos en despoblado y ya empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio de San Mateo, que pues bueno, también podemos recordar porque es el pasaje que hemos estado meditando los domingos, desde el domingo anterior, el domingo día de ayer, la continuación, y es precisamente pues el discurso que en San Juan se llama el pan de la vida. Aquí en San Mateo pues es un poquito más somero, no hay tanto, por así decirlo, que nos lleve a ese encuentro con el Señor, ya que, pues bueno, de ahí pues sigue pues ya el Señor con lo que también en el Evangelio de San Juan se ve, que se va la barca, Jesús camina sobre el agua, y viene pues ya después lo que se va dando nuevamente en esa enseñanza ahí con los fariseos y con los escribas, pues que va a hablar ya de unas normas que siguen los fariseos o los judíos en general, y que Jesús no las sigue tanto. ¿Por qué? Porque no es tan importante. En San Juan vemos que se va a extender todo ese discurso del pan de la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed, que nos decía el día de ayer. Pero lo importante aquí es descubrir cómo también el Señor habla de la caridad. ¿Por qué? Porque pues podemos ver en esta comparación con el Evangelio de San Juan, cómo pues Jesús tiene la intención de darles de comer. En San Juan, pues simplemente le dice a Felipe: oye, ¿cuánto necesitaremos para darle de comer a esta gente? Y es donde Felipe dice: Señor, ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno comiera un pedacito. Pero pues se acerca Andrés con ese jovencito que le lleva sus 5 panes de cebada y sus 2 pescados. Aquí pues no aparece ese jovencito, simplemente le dicen sus discípulos, no dice quién: Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Pero pues la pregunta también queda ahí en el aire, aunque está pues implícita en el Evangelio del día de hoy, no como en San Juan, que es una pregunta explícita. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Aquí nos dice eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si hacemos un cálculo aproximado de que no todos estuvieran casados o no todas las esposas de los hombres fueran, más los niños, estamos hablando de que Jesús alimentó a 10,000 personas
con 5 panes y 2 pescados. Y es ahí, ¿por qué? Porque la caridad multiplica, la caridad transforma. Y no es ciertamente como dirían precisamente algunos de los exégetas modernos, que no, pues es que como ese niño sacó sus 5 panes y sus 2 pescados, pues cada quien sacó lo que llevaba escondidito para sí mismo. No, no es en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos deja claro, no había en dónde llevar comida, no había en dónde comprar comida. Por eso es ese signo. ¿Por qué? Porque estén despoblado y esos 5 panes alimentan a la muchedumbre. Y termina diciendo el pasaje, no el de hoy, pero sí en el Evangelio, que son 12 canastos los que sobran de los pedazos sobrantes. Entonces es ahí donde también el Señor nos enseña a aprovechar. Ciertamente, pues, si aprovechamos lo material, con cuánta mayor razón tenemos que aprovechar lo espiritual. Y es en este sentido en que aquí solamente Mateo habla del pan humano, el pan cotidiano de cada día. Y es ahí en San Juan donde, pues, ¿qué es lo que motiva a la gente después a seguir a Jesús? No es que han visto las obras, sino porque han comido hasta saciarse y sin pagar. En muy buen mexicano podríamos decir, comieron de gorra. Y bueno, pues ahí, como por ejemplo está esa canción de Chava Flores, ahora sí llegaron los gorrones y pues sí, querían estar así como que, Señor, pues si ya nos alimentaste, pues síguele. Y podríamos decir, ¿cuántas veces eso nos impide ver más allá? Porque nos quedamos solamente en lo meramente material. Por eso, en el Evangelio del día de ayer, en San Juan, ¿qué es lo que nos dice precisamente al principio del Evangelio? Dice, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contesta, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Y viene la sentencia, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Y ahora sí, podríamos decir, Padre, ¿y cuál es ese pan? Bueno, pues algunos cantos religiosos antiguos y litúrgicos también no lo develan. Por ejemplo, pues ahí en la parroquia en donde crecí, el organista don Roberto, pues muchas veces cantaba ese viejo canto de comunión. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Y bueno, ya después viene hasta la estrofa, Señor, yo quiero de tu pan, hambriento estoy de ti. Y es ahí, lo que el Señor quiere es que no nos preocupemos por lo material, porque a fin de cuentas, como diría, ese no es un canto, esa es una canción de aquel cantautor hidrocálido, José María Napoleón. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Y es ahí, ¿cuántas veces nos afanamos por lo material? Y el día que nos muramos, ¿qué va a pasar con todo eso? Si bien se lo van a repartir nuestros hijos, y si no, miren, todo derechito al camión de la basura. ¿Por qué perdemos la paz? Por aquello que no dura para la eternidad. Y porque no nos esforzamos por aquello que sí dura para la eternidad. Es ahí donde sí podemos hacer muchos bienes con lo que tenemos. Por eso el Señor también nos concede el tener bienes materiales. Y a veces, como pues ahora la política de izquierda que dice, no, es que Jesús buscaba a los pobres, es que Jesús era pobre. Bueno, de espíritu, ¿por qué? Porque podemos ver algunos detalles. Por ejemplo, en el Evangelio
que escuchamos la semana pasada, si mal no recuerdo fue el viernes o el sábado, ahorita no recuerdo exactamente, cuando dice que Jesús fue a su casa. ¿Y en dónde era? Cafarnaúm. Y Cafarnaúm podríamos decir que era pues no un lugar cualquiera, era un lugar de descanso para la alta sociedad. Ahí como por ejemplo pues ahora podemos ver pues esos fraccionamientos que hay aquí en nuestra región, sobre todo en Rosarito, ahí las casas frente al mar que solo se ve puro gringuito y pues bueno, ahí bien a gusto y no cualquiera entra. Pues de igual manera era Cafarnaúm y Jesús tenía casa ahí. Otro detalle que nos puede decir que Jesús no era pobre, pues cuando está siendo llevado hacia el martirio de la cruz, cuando le desvisten, se reparten el manto, se reparten, pero dice, pero la túnica no la quisieron rasgar porque era una túnica hecha de una sola pieza, de pies a cabeza. Y eso pues podríamos decir que era la marca de lujo del tiempo de Jesús. Y entonces es ahí donde entonces si tengo suficientes bienes, no me voy a salvar, como el Señor dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. No, no se quiere decir eso. ¿Por qué? Porque pues, podemos ver que discípulos de Jesús pues eran ricos. Simplemente Mateo, cobrador de impuestos, ¿cuántos bienes materiales no tendría? Un Lázaro, que era empresario, ¿cuántos bienes no tendría? Una María Magdalena que le rompe el frasco de alabastro de perfume de nardo puro, que valdría más de 300 denarios. Y a ella se le hace nada para darle un regalo a Jesús. Y es ahí donde podemos comprobar, no es la riqueza, sino es el apego lo que nos impide entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay veces que no tenemos mucho y eso poco que tenemos lo atesoramos. Y entonces es ahí donde el Señor dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahora bien, porque hay santos que son hasta reyes, santos que son ricos. ¿Por qué? Porque ellos no se apegaron a los bienes materiales, no se aferraron a los bienes de este mundo, sino se aferraron a los bienes eternos. Por eso es ahí donde cada uno de nosotros tiene que descubrir que la caridad es el camino al cielo. ¿Por qué? Porque es desprenderme de mí para darme al otro. Porque aquí también tenemos que descubrir, a veces el dar por el dar no es suficiente. La caridad es no solamente dar, sino darnos en el servicio a los demás. Y es ahí donde Jesús, podríamos decir, sintió compasión. Toda esa gente, 10,000 personas que están con Él, están en despoblado. Si llegaran a un pobladito, pues ni la mitad de gente hubiera comido. Por eso Jesús se desprende de su alimento para darlo a los demás. Pero en ese acto también come Él, comen sus discípulos y sobra. Por eso recordemos ese pasaje del profeta Eliseo, cuando el Señor le dice, comerán todos y sobrará por la caridad. Pero si nosotros estamos de avariciosos, no nos rinde. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, lo que demos a los pobres en caridad, el Señor nos lo multiplica. Por eso dice San Pablo, hay que dar con generosidad. Porque también el Señor es generoso con nosotros. Por eso, hermanos, busquemos siempre el vivir cumpliendo la divina voluntad. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra oración del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo.
y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.